de esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, bueno, seguimos con el paneo. ¿Por dónde vamos ahora? Saludando a nuestro compañero sí, que se encuentra aquí y estamos muy alegres, ¿verdad? Por la presencia de nuestro compañero José del Castillo. Bueno, ya visto los resultados electorales del pasado domingo, le tengo la noticia de que estaré más a menudo dándole calor a este proyecto, ¿verdad? Que iniciamos hace unos años. Y bueno, tratar de aportar, ¿no?, con mis planteamientos, mis ideas, al debate que se hace aquí todos los sábados. Así que, aunque yo reconozco que dejé este proyecto en muy buenas manos, ¿no? Porque ustedes no necesitan ningún refuerzo. Hace falta, hacía falta. Por lo menos lo encontraste aquí. Sí, claro. Y la cabina incluso más moderna. Sí. Bueno, así es. Entonces, Luis y José, tenemos, ustedes saben que la semana que viene, en 2 semanas, se van a celebrar las elecciones europeas. El Parlamento Europeo va a celebrar elecciones. ¿Y qué es el Parlamento Europeo? Los países miembros de la Unión Europea eligen un parlamento con diputados elegidos de cada uno de los países miembros en función de su población. Los eurodiputados. Los eurodiputados. ¿Y qué pasa? Que esos eurodiputados se agrupan internamente, sus curules se agrupan en función de las ideologías de los partidos que los llevan a ese parlamento. Entonces se agrupan los ecologistas, los verdes, por un lado, los progresistas se agrupan juntos, se ponen juntos y ahí se unen partidos de diferentes países. Los progresistas que no son liberales. Los progresistas que no son liberales. Porque los liberales son de derecha. Exactamente, ahora son de derecha. Y mira entonces, qué cosa. ¿qué se da en este cónclave? Que, como hemos estado mencionando en las últimas semanas, la derecha europea se está fortaleciendo. Primero, por el tema de la migración, y el sentimiento antiinmigratorio de algunos países, los sentimientos nacionalistas. Y entonces hemos visto, hemos observado... no es propio de Europa, ese es digamos que una corriente que se ha generado en los últimos años. La migración es una amenaza. En el mundo, ¿no? Pero no solo por la migración, hay una corriente hacia los ideales de derechos, hacia los nacionalismos, no solo por elementos migratorios, sino también económicos. Guerra cultural también. La guerra cultural, correcto. En Estados Unidos. Y son reacciones que se están... ahora que parece que Trump, a pesar ayer vi precisamente una película interesantísima, se llama Civil War, que hace es una ficción sobre un escenario futurista o posible, ¿no? Un poco exagerado. Para un presidente rubio con una corbata roja. Y miedoso y en una casa blanca. Pero es exagerado, pero no está lejos de lo que ha pasado. Y los periodistas incómodos. Entonces, evidentemente, ha habido una corriente a nivel global, no solamente en Europa, ¿no? Sí, es un llamado. Esa película... Pero el caso europeo, o sea, y la guerra cultural se da, por ejemplo, en Alemania, la Deutsche Welle publica esta semana un reportaje, dice que el nombre más común en el año 2023 en Alemania fue Mohamed. O sea, en Alemania. Eso ha sido un argumento del Partido Francia, Nacionalista, del nacionalismo. Claro, en Francia viene un movimiento hace tiempo con el Front Nacional, con Marine Le Pen. Que porque además que la cantidad de población de africana, ya sea musulmana o sea, árabe o de los países africanos, que están generando una presión demográfica importante en Francia. Es que en el caso francés,
18 de los 54 países que hoy componen África eran colonias francesas. O sea, es natural que haya Y también la política migratoria francesa ha sido abierta y ha provocado esa situación. O sea, tú estás hablando de que países que en los años 60, Argelia todavía en los años 60 era un territorio francés. Y está ahí mismo. Entonces, eso obviamente está generando una presión interna en las sociedades y en estas elecciones se va a manifestar. Hace una semana se suscribió el pacto para la migración y el asilo político en la Unión Europea, porque ahí hay varias realidades. Hay estados que son fronteras, pero hay estados que no tienen la presión de contener a los migrantes y otros, por su posición geográfica, y otros tienen la posibilidad de filtrar más. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? Es pagarle a los estados fronterizos una indemnización por cabeza para que retengan a los migrantes, una especie de impuesto. Todas las elecciones son ahora en junio, ¿no? En junio, en la primera semana del 8 de junio en adelante, se celebran en diferentes países. Mira lo que pasa con esto y por qué es importante estas elecciones. Porque los partidos que están en la oposición en Europa tienen ahora la oportunidad de tomar relevancia para las elecciones que se aproximan. Entonces, los partidos tienen candidatos a ser eurodiputados y en función del resultado de estas elecciones se perfilan para ser mayoría en las elecciones de cada uno de esos países. Es el caso del partido de Marine Le Pen en Francia. El Front Nacional. El Front Nacional y de Reconstrucción Nacional, porque han cambiado. Fundado por Jean-Marie Le Pen. El padre de Marine Le Pen fundó ella es más moderada y después ella lo saca, lo expulsa del partido. Sí, ella vino encabezando una corriente moderada dentro de la derecha radical, de la ultraderecha, y lo sacó. Pero fíjate lo que y está asumió pasando, el control del partido. Fíjate lo que está pasando. Que con una muy buena votación en las elecciones pasadas. Sí, decir, y fue al balotaje con Macron. Con Macron, correcto, a la segunda vuelta. A la segunda vuelta. El asunto de lo que está pasando es que esos partidos de derecha que se han agrupado y han creado coalición para las elecciones europeas están reuniéndose. La semana pasada vimos a Vox reunido en España, donde fue Milei, hizo un gran espectáculo y un gran problema diplomático, creó. Ahí fue Giorgia Meloni y el partido de Italia. Que es la presidenta italiana. Y la presidenta de Italia. Y ahora se han unido, pero han rechazado a AfD, a los alemanes, porque son demasiado nacionalistas, demasiado de derecha. Sí, porque son casi nazistas. Entonces, es que el presidente del partido dijo que no todos los que estaban en la SS eran criminales. Y eso le valió el rechazo de la sociedad. Lo sacaron de una vez. Y en Alemania eso es gravísimo porque uno de los temas que después de la guerra, ¿verdad? Es un tabú. Alemania no se puede ha tratado, ha hecho un gran esfuerzo en limpiar su imagen internacional, fruto de los abusos que se cometieron, del holocausto. Naturalmente, el genocidio y la guerra despiadada que lideró el canciller alemán, Adolfo Hitler. Exacto. Al punto de que hasta el escudo alemán se modificó para que el pico del águila que tienen en el centro esté hacia abajo, como una señal de reverencia al mundo. Así es, pero el AfD, que es bueno, y hay leyes que proscriben cualquier... Completamente. Fíjate que ha sido procesado el líder de la AfD porque mencionó una frase que se utilizaba durante el nazismo, que era todo por Alemania. Y una frase genérica para mí. Eso motivó que la justicia alemana... Lo cual no deja de ser un elemento... Tú que eres, Eliseo, un estudioso del derecho constitucional, nosotros que estamos haciendo opinión hace años. En un país como Alemania, que digamos que a nivel filosófico y a nivel de creación de las instituciones, es uno de los países más desarrollados en materia constitucional,
La base del y constitucionalismo ha sido cuna de los principales filósofos constitucionalistas del siglo XX y de esta época. Entonces, la base del constitucionalismo moderno, que se autodenomina un Estado democrático, ¿verdad? La paradoja. Y proscribe, claro, todo está condicionado, naturalmente, y regulado. Y en este caso está regulando un derecho a la participación política, un derecho a la libertad de expresión, derechos muy fundamentales, que no deja de ser algo realmente... la paradoja de Popper. Sí, debatible. La paradoja de Popper de la intolerancia. Y controversial. No, es correcto no tolerar a los intolerantes. Sí. Pero fíjate que todo el mundo dice que la democracia más avanzada está en Estados Unidos, la libertad de expresión, pero que Europa tiene niveles por encima de eso, de la democracia. Sin embargo, ahora cuando está de moda el derecho a la expresión, se dan cuenta los expertos que en Reino Unido, en Alemania, en Francia, hay cosas que no se puede. No se puede decir. A pesar de que los europeos han sido los mayores precursores de los derechos, sí, pero han llegado a la madurez de decir, no tanto. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo que el New York Times está publicando fotos de la casa de Samuel Alito, el juez de la Suprema Corte de Justicia, nada más y nada menos que con la bandera al revés. Sí, sí. Y con la bandera del Pinecrest, que fue la bandera que usaron los que se metieron en el 6 de enero a hacer el desorden. Ahí hay un tema con la esposa de Alito. Sí, que pero, es como pero el tipo tiene las dos banderas en su casa. La bandera al revés y es el máximo intérprete de la Constitución en Estados Unidos. Él le dice que es su esposa. Sí, que es la mujer. Que es la mujer que lo pone. Él dirá eso, pero también es un juez de pensamiento conservador. Fue el famoso autor el que propuso. Sí, pero él está jugando él está jugando eso como crimen. O sea, pronunciándose. La última decisión de la Suprema Corte sobre el tema del aborto en Estados Unidos fue el que propuso ultraconservador. La sentencia que se adoptó, la decisión. Conservador a tal punto que entiende que eso es libertad de expresión y que se puede. Pero en el fondo lo es, déjame decir. Sí. No, en el fondo y en la forma. En todo. Es más, en Europa. Ideológicamente. En Europa se permite la participación, ahora que tú estás hablando de las elecciones europeas, en España, por ejemplo, se permite en el derecho de participación política que los partidos que promueven Estados no democráticos o que promueven la secesión, es decir, la independencia de determinados territorios, es decir, están atentando en su proyecto político directamente contra el Estado federal español o comunitario de comunidades autónomas, les resguardan su derecho a participación política, porque es en el marco del Estado democrático que se deben resolver todas esas diferencias. Claro. Promueven estados autoritarios y que gane el que la voluntad popular señale. Antidemocráticos, autoritarios. O sea, no es proscribiendo la participación del Estado. Bueno, pero hasta esta fue convertida en Batasuna, en un movimiento político, un partido político, y se le permitió la participación. Un movimiento terrorista. Y en Irlanda, el Sinn Féin, también se convirtió en un partido. Claro. Eso es la máxima expresión de la libertad. Claro. Usted le da el derecho a participar, pero aquí lo que se quiere es proscribirlo ideológicamente. O sea, vaya a las urnas y si el pueblo vota, porque ¿qué es lo que pasa? Que AfD, en el caso alemán, es la tercera fuerza. Sí. Y ha venido sumando muchísimos apoyos y están buscando cómo pararlo. Y es interesante que estemos hablando de eso porque al final hay unas líneas de lo que estamos conversando que deberían surgir en nuestra conversación con el invitado, ¿no? Con Julio Curi, que estará con nosotros en el día de hoy, sobre el tema de los famosos candados. Es decir, la Constitución puede establecer lo que se llaman cláusulas pétreas, ¿verdad? Claro. Que no pueden ser modificadas en el futuro. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos temas, que bueno que estamos tú ya... pones el candado, pero contigo adentro, los otros afuera. Claro, para que no entre nadie. Contigo adentro, pero con la llave, ¿verdad? Sí, tú con la llave y no entra más nadie. Llamada, vamos a ver. Entonces, vamos a poner a nuestros oyentes a participar. Stalin.
pero eso es nuevo, yo no sabía. Sí. Pero qué bien. Novedades, tenemos Excelente. interacción con el público. Dale, Stalin, suelta los números. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, pues sigamos en lo que nuestros oyentes sí. comienzan. Se animan, ¿verdad? Sí, se animan a Sí, llamar. Sí. No. Los oyentes de aquí son duros, llaman a proponer, a preguntar por libros y por... O sea que... Mira, tú sabes que uno de las noticias de esta semana es el accidente del presidente iraní, quien venía de sostener una reunión con Azerbaiyán. ¿Viste las declaraciones de Putin? Sí, Que eran 3 helicópteros y los dos que se salvaron eran helicópteros rusos. sí. Precisamente, fíjate Porque que le iba un helicóptero americano. No, pero tiene interesante. Que los helicópteros eran rusos. Es interesante. Fabricación estadounidense. Claro. Es interesante porque todo el mundo especuló La verdad que es difícil que se caigan eso. sobre Esos atentados y eso. Estaba especulando sobre Sirkovsky. posibles atentados. Y Están llamando Vamos a a nuestros ver, oyentes. sí. Vamos a ver. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Sí, buenas tardes, Santo Domingo, Distrito Nacional. Mi nombre es Marlon Hernández. Adelante, Marlon. Yo llamo porque me he fijado que en la ICC contra Putin y contra Netanyahu ha habido como un sesgo. Es la impresión que me da de que a Putin no hay quien lo arreste y posiblemente a Netanyahu tampoco, pero cuando se trata de Netanyahu como que se resalta más su criminalidad. Entonces me ha producido curiosidad, me gustaría que comentaran sobre ese paralelismo de los dos casos. Eso es todo. Gracias. Ok. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Sí, buenos días, mi amigo Eliseo, Emilio Filpo de este lado. Don Filpo. Adelante, Dímelo. Filpo. Saludándole a Luis José y también a Sabiñón, que están ahí contigo nuevamente. saludos, Qué bueno. Phil. Saludos. Adelante, saludos. Filpo, cuenta. Eliseo, ¿qué situación es que se ha generado en España con eso que dijo Milei? O sea, porque entiendo que la esposa de Sánchez no es funcionaria pública y la medida que se tomó fue diplomática y estatal. ¿Qué opinas de eso? Bien, Me quedo en línea gracias. escuchándote. Gracias. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Buenos días, desde La Romana. Un saludo a usted, José. ahí. Adelante. Sí, oye, José Eliseo, quería recalcar cuando tratabas el asunto del intercambio de prisioneros. El asunto no es que sea un palestino menos que los israelíes, es que la proporción de prisioneros hasta niños en las cárceles del Estado judío son numerosas. Esa es la manera de ellos sacar la mayor cantidad de personas. Aparte del concepto que tú definiste también. Hay hasta mujeres, niñas, adolescentes. No estoy por el Estado palestino, estoy dando testimonio a lo que mis padres me enseñaron como lo que es justo en la vida. Pero hay muchos prisioneros palestinos, incluyendo niños, que yo he visto fílmicas. Yo residí en Estados Unidos y la información llega más rápido que aquí este país nuestro. Sí. Pero quería apuntar en eso. Un saludo a los tres, los escucho cada semana. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por muchas escuchar. Así es como él dice. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Bueno, vamos a... Oye, la audiencia es dura. Sí. No, y es muy, muy instruida. ¿no? A eso me refiero. No da seguimiento. Sí. Vamos a tratar de responder las inquietudes. La primera fue la de Putin. El caso, a Putin lo llevan lo someten a la Corte Penal Internacional por un tema de un alegado, es de un alegado secuestro de unos niños. Sí. De que los niños ucranianos estaban siendo transferidos ilegalmente, se lo quitaban a los padres, lo estaban enviando dispersándolo en el territorio ruso. Entonces, ese es un tipo penal que está sancionado en el mundo entero. Sí, claro. El tráfico de... No, el convenio de Roma de niños. sobre que Exacto. crea la Corte Internacional de Justicia establece una de esas
dentro del marco de genocidio, la distribución, el secuestro de ciudadanos de un Estado para desaparecerlo o relocalizarlo, lo que sea, en otro Estado. Eso es parte de las acciones genocidas que establecen, que configuran el delito internacional de lesa humanidad de genocidio. Que son secuestrados por su nacionalidad o por pertenecer a un grupo religión X. O un conglomerado. Entonces, sí. Es el caso. El caso de Netanyahu es diferente. ¿Por qué? Porque todavía no se ha probado que existen esos elementos que caracterizan el genocidio, que tiene unos elementos constitutivos. Sí, no se han probado. Bueno. No. Es que genocidio es genocidio es un tipo pero por ejemplo, específico. Sí, está bien. Ahora lo están jugando por crímenes de guerra. Eso ahora sí. Pero también el convenio de Roma establece varias tipificaciones. Sí, pero tienen que los crímenes de guerra, que es la violación de la Convención de Ginebra, pero también dentro del genocidio entran los ataques indiscriminados a civiles, porque, oye, cuando tú tienes un dron que tiene una tolerancia a una determinada cantidad de daño colateral. Tú tienes un sistema de inteligencia artificial que te dice, bueno, mira, aquí está fulano, y hay 100 civiles, se van todos. Se van todos porque está fulano. Entonces, eso realmente lo grave, es más grave todavía, porque esos sistemas de inteligencia artificial seleccionan las armas. La provocación de desplazamiento a otro lugar. ¿Y cuántos refugiados no hay que se han desplazado de Palestina? Son 5 que tienen que estar para presentes. Conformar el crimen de creo genocidio. Que ahí faltan si no hay genocidio, está en una esquina de eso. No, igual como Putin en algún momento que trataron de determinar esos 5 elementos y faltaron elementos. Pero hay una guerra formal en el caso de entre Ucrania y Estado Rusia. contra Estado contra Estado. Aquí Israel persiguiendo a un movimiento, ¿verdad? En un territorio que es parte de Israel. Exactamente. Entonces, es un poco un territorio que Israel controla. Es un tema que tiene una complejidad para realmente. En términos de la Corte Penal Internacional, Palestina es Estado de pleno derecho para los fines de la Corte Penal Internacional. Bueno. Porque se adhirió a la Corte Penal Internacional y fue aceptada para esos fines. Porque aquí hablamos la semana pasada de la dualidad que existe entre los tipos de membresía. El nivel de membresía que ostenta ante las Naciones Unidas es uno, en donde es dual. Pero ahí no hay una guerra formal de conformidad con el convenio, como no la hubo entre Rusia y Ucrania. Es decir, fíjate que el mismo Putin dice que es una operación militar especial. Exactamente, o sea, porque no hay una guerra formal. Es decir, en las últimas ya está diciendo que es lo que comenzó diciendo eso. Hay un trabajo que se llama Constitucionalismo Global de Ferrajoli que plantea ese tema, la guerra y ¿qué es una guerra? No, los ilícitos que se dan en la esfera internacional que no tienen ningún tipo de consecuencia. Y uno de ellos es un ataque desmedido. Porque lo de Israel, es verdad que ellos fueron y le secuestraron. O sea, pero hay el concepto de proporcionalidad. Pero el tema de la proporcionalidad, hermano. Una cuestión más. O sea, lo que ha establecido Israel es prácticamente barrer con. Una cuestión que esté más fuera del derecho con los palestinos. Que el usar contratistas civiles para hacer operaciones militares, como se usan en el resto en muchas partes del mundo. Que te contratan una compañía y mandan a la gente con uniforme, armas, a hacer operaciones, pero es una compañía que la está haciendo, no es el Estado. Sí. O sea, entonces... Son brechas. Ahí, claro, siempre se busca la forma de evadir el derecho internacional. El otro oyente preguntó el tema de España, de Milei, que fue lo que hizo Milei. Bueno, a Milei lo invitan a una convención de partidos de derecha y el hombre hace lo que hace en todos lados. Hay que decir que primero con la lengua de él, que es la sierra eléctrica. Que existe una declaración primera de Pedro Sánchez que acusa a Milei, incluso hasta de uso de sustancias, ¿verdad? Y de otros elementos. Puede ser. Porque primero existe esa declaración de Pedro Sánchez a Milei. Mira, la revista Time esta semana publicó un reportaje de Milei
donde dice la periodista de la revista Time. Pero la mujer ha sido acusada formalmente, ya verá. Sí, por está la bajo audiencia española. investigación. Bajo investigación. No, pero ya la acusaron. No, todavía. Está en investigación. Okay. En la revista Time, la periodista que escribe el artículo dice que la que controla la puerta del despacho de Milei es su hermana. La hermana. Sí. Que la recibió, el jefe. Que la recibió con una chancleta de lentejuela. Dice, ella media progresista. Un momento, espérate. Una chancleta de lentejuela. De derecha progresista. Dice la ex, oye, como dice la revista Time, la ex tarotista. O sea, pues ella leía el tarot. Sí, está bien. Pero eso lo sabe todo el mundo. Pero está bien, pero él nunca lo ocultó, nada de eso. No, nada de eso. Y dice que ella es la jefa. Dice y que es muy curioso. Y ella es la directora de la primera ministra, directora de gabinete de su gobierno. Lo que dice que el embajador norteamericano en Argentina está maravillado de lo fácil que es conversar con Milei por WhatsApp y de la cantidad de emoticones que él intercambia. Que le manda muchísimos leoncitos y muñequitos al embajador. O sea, que dice que es una cuestión... Es una personalidad muy única, es única. Ahora, él canceló el decreto que prohibía miembros familiares como funcionarios cercanos del presidente. Había un decreto en Argentina. Y con el tema de nepotismo. El tema de nepotismo, pero él cancela ese decreto. Y nombra a su hermana. Y nombra a la hermana ahí. Y ya hay unos temas de tipo psicológico, de que fue abandonado por su padre, que la hermana fue... De Conan, el perro que murió, que es loco, Por el bastón de mando que se le mandó a hacer a Milei, que se utiliza como parte de los símbolos de la toma de poder en Argentina. Aparte de la banda presidencial, hay un bastón de mando. Tiene un grabado con los 3 perros arriba. Con Conan, que el perro... Los hijos de 4 patas, que le dicen, ¿no? El perro de él, que es Conan, murió y él lo clonó. Entonces él tiene 2 clones. Entonces volvamos a la respuesta. Él habla con Conan a través de los medium, que son los 2 perros. El problema diplomático que se ha creado entre España, que ha llamado a consulta a su embajador en Argentina, y las declaraciones del encargado de prensa, del portavoz de España, en una entrevista que vimos, donde se le pregunta que si eso se está haciendo y que exige una disculpa de parte de Milei, que si Pedro Sánchez se va a disculpar también con Milei por haberle dicho lo que le dijo sobre el uso de sustancias y las cosas. Y ahí el portavoz del gobierno español se quedó callado y obvió esa respuesta de esa pregunta que le hicieron. Es decir, uno insulta al otro, el otro llega al país de forma privada. Una cosa irrelevante para mí, un chisme de ninguno de los dos, pero ha logrado que una respuesta diplomática, que es llamar a consulta. Entonces, de forma indefinida. Ahora está la discusión de que si Milei estaba en misión oficial o misión privada. El gobierno da una respuesta diciendo privada y oficial al mismo tiempo. Demasiado chisme en España. Milei es único. Sí. Hay que llevar. Él acaba de publicar un libro en donde fue la estrella de rock. Y cantó en la puerta de circulación. Cantó en la puerta de circulación de su propio imita libro. Muy bien a Leonardo Fabio. Sí, porque a los que nos están escuchando, es bueno saber que parte de su campaña él daba conciertos. De rock, ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad. Con una sierra eléctrica en la mano. Bueno, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa porque ya tenemos el invitado aquí que está en el bullpen listo para subir al montículo. Vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con